Para asignar manualmente una imagen a los usuarios de Moodle, vamos a acceder a la ficha de edición de uno de ellos, por ejemplo, desde el bloque Navegación, Páginas del sitio, opción Participantes. Se abre una ventana en la que se muestra la lista de los usuarios dados de alta en nuestro Moodle y ya apreciamos que ninguno de ellos dispone de una imagen en su ficha. Vamos a acceder, por ejemplo, al perfil del usuario 1 clicando en la columna nombre-apellido y una vez en la ventana del perfil de este usuario, para acceder a la ficha de edición, en el bloque Ajustes, clicaremos en Editar información. Y ya estamos en la ventana donde podemos acceder a la edición de los diferentes campos que componen la ficha del usuario. A esta ventana habíamos accedido también en vídeos anteriores desde la opción Administración del sitio, Usuarios, Cuentas, clicando en Ojear lista de usuarios y una vez allí, seleccionando el usuario en cuestión, podíamos acceder directamente a esta ficha. Vamos a desplazarnos hacia la parte inferior de la ventana, donde hay un bloque en el que podemos seleccionar el archivo de la imagen a añadir a este usuario. Para ello clicaremos en Seleccione un archivo, se nos abre la ventana Selector de archivos y en la opción Subir un archivo clicamos en Examinar. Aquí hemos preparado una serie de imágenes correspondientes a los 5 usuarios que van desde 1 a 5. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la imagen para el usuario 1 y clicamos en Subir este archivo. La imagen ya ha sido asignada, pero para completar el proceso debemos validarlo clicando en el botón Actualizar información personal al pie de la página. Clicamos y la imagen ya ha sido asignada al usuario. Vamos a comprobarlo clicando en el acceso al perfil del usuario y efectivamente podemos apreciar la imagen asignada. Hay que detallar que las imágenes con las que va a trabajar Moodle deben estar en formato JPG o PNG. Por otra parte, existe un proceso por el cual también vamos a poder asignar de forma masiva varias imágenes a usuarios para evitar tener que hacerlo ficha a ficha. Para subir varias imágenes correspondientes a usuarios de Moodle, debemos acceder al proceso desde el bloque Ajustes, Administración del sitio, Usuarios, Cuentas, Subir imágenes de los usuarios. Accedemos a la ventana mediante la que podemos ejecutar el proceso y un detalle a diferencia de cuando hemos asignado una imagen a un solo usuario, en aquel momento evidentemente a ese usuario desde su ficha de edición le asignamos el único archivo en formato JPG o PNG, pero en este caso al tratarse de varios usuarios el archivo que debemos leer ha de ser único, por lo tanto previamente a ejecutar este proceso debemos empaquetar todos los archivos correspondientes a los diferentes usuarios en un solo archivo. Vamos a ello. Aquí tenemos los archivos de imágenes que van a utilizarse en este ejemplo. Antes de ello vamos a comentar un par de detalles. El primero ya lo hemos comentado con anterioridad y es que Moodle acepta para las imágenes de usuarios dos formatos, el JPG, que es el que se está utilizando para las imágenes de este caso, y el formato PNG. Y el segundo detalle muy importante es el hecho de que
Model será capaz de asignar correctamente la imagen a cada usuario siempre y cuando el archivo tenga un nombre que coincida con el nombre de usuario. Como podemos apreciar en este ejemplo, cada uno de estos archivos coincide con el nombre de usuario al que se le va a asignar. Dicho esto, vamos a proceder a empaquetar estos 5 archivos en un único archivo en formato zip. Para ello los seleccionamos todos. Recordemos que el archivo de imagen correspondiente al usuario 1 ya se asignó en el ejemplo de subida manual a través de la ficha de edición del usuario. No obstante, lo vamos a seleccionar para ver qué haría Model en un caso como este, en un caso en el que el usuario ya tuviera una imagen previa. Con los 5 archivos seleccionados, clicamos en el botón derecho y creamos el archivo en formato zip, seleccionando desde el menú Enviar a la opción Carpeta comprimida en zip. Se nos ha generado un archivo con formato zip que empaqueta a estos 5 archivos. Vamos a cambiarle el nombre para evitar confusiones y le vamos a llamar imágenes usuarios. Si lo abrimos, haciendo doble clic, efectivamente observamos que tiene los 5 archivos anteriores. Bien, regresamos a nuestro model y desde allí ya podemos seleccionar el archivo generado clicando en el botón Seleccione un archivo y de la ventana que se nos abre Selector de archivos clicamos en Examinar, accedemos a la ventana que nos muestra dónde está ubicado nuestro archivo zip generado, lo seleccionamos y clicamos en Subir este archivo. Daos cuenta que tenemos 2 opciones que vamos a dejar con el valor por defecto. La primera de ellas nos dice que precisamente los archivos que están comprimidos en el archivo zip deben tener como nombre el nombre de usuario para que la asignación sea correcta. Así los hemos generado, pues así los vamos a dejar. Pero si desplegamos, nos damos cuenta que podríamos haber generado esos archivos con otras opciones, con el ID number o con el ID. Pero es más habitual asignar o identificar a los usuarios mediante nombre de usuario. Y la opción sobre escribir imágenes de usuario. Recordemos que habíamos incorporado en este archivo zip la imagen del usuario 1. Vamos a dejar como valor por defecto no, y por lo tanto, en principio Model no hará caso del archivo correspondiente al usuario 1 que incorpora el archivo zip que estamos leyendo. Clicamos en subir imágenes de los usuarios y efectivamente ya se ha procedido a realizar la subida de archivos. Nos aparece una ventana con el resumen del proceso y vemos que nos dice que se ha omitido el usuario 1, puesto que ya tiene imagen, y se han actualizado las imágenes para los usuarios que van del 2 al 5. Vamos a comprobarlo accediendo a la lista de perfiles desde el bloque Navegación, Páginas del sitio, Participantes, y efectivamente podemos comprobar que los usuarios 1 ya tenía imagen, el 2, 3, 4 y usuario 5 han incorporado la imagen con la que hemos generado el archivo zip. Y respecto a la subida de imágenes mediante proceso masivo, eso es todo.